Soy Jenna Walsh, tengo 34 años y pensé que mi familia me apoyaría. Mis padres llamaron la semana pasada para decirme que nuestro viaje a Hawái se había cancelado. Andábamos justos de dinero. Les creí sin hacer preguntas. Había pasado meses planeando vuelos en el Moana Surf Ritter, todo con mi tarjeta, pensando que nos reencontraríamos después de un año difícil. Pero 3 días después, las historias de Instagram de mi hermana pequeña me impactaron como un camión. Allí estaban. Mi mamá, mi papá, su perro con una ridícula camisa hawaiana, riéndose junto a la piscina Waikiki. Ni un solo mensaje, ni una palabra sobre mí. Mintieron, usaron mi dinero y me dejaron como si no fuera nada. Me temblaban las manos mientras miraba el teléfono, sus sonrisas me quemaban. ¿Cómo podían hacer esto? No iba a llorar ni a reprenderlos. Todavía no. Pero lo que descubrí después empeoró muchísimo su traición, y estaba listo para hacérsela pagar. Antes de mostrarles cómo me apuñalaron por la espalda y cómo yo les devolví el golpe con más fuerza, díganme qué hora es, dónde están y desde qué ciudad me ven. Dejen un comentario abajo. Leo todos los comentarios, y no olviden suscribirse porque, créanme, no se perderán el final. Hace un año, mi vida dio un vuelco. Mi exmarido, Matthew, me sentó una noche después de cenar en nuestro apartamento de Portland y me dijo que ya no quería más. Sin avisar, sin pelear, solo un pinchazo. No puedo más. Empacó una maleta, dejó las llaves en la encimera y se fue. No le rogué ni lo perseguí. Me quedé allí sentada, mirando la lasaña a medio comer, preguntándome qué me había perdido. Llevábamos 5 años casados, habíamos construido una vida juntos, habíamos hecho excursiones de fin de semana, habíamos tenido sesiones de programación nocturnas para mi trabajo de ingeniería de software, e incluso habíamos tenido discusiones estúpidas sobre quién se había olvidado de comprar leche. Pero él ya no estaba, y el silencio en nuestro apartamento era más fuerte que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Pasé meses repasando cada momento intentando averiguar qué salió mal, pero no obtuve respuestas. Solo un acuerdo de divorcio por correo y un vacío en el pecho que no cerraba. Por eso necesitaba este viaje a Hawái. No por las playas ni los atardeceres, sino por la oportunidad de volver a sentirme yo misma. Había estado sacando adelante a mi familia durante años, pagando las facturas de teléfono de mamá y papá cuando papá se jubiló, cubriendo las cuotas del coche de mi hermana pequeña cuando se gastó las bonificaciones de su trabajo de marketing en quién sabe qué. Se me dan bien los números, siempre lo he hecho. Así que abrí una cuenta compartida para los gastos familiares, pensando que así sería más fácil. Cuando presenté la idea de unas vacaciones familiares a Wiki, todos se sumaron. Mamá dijo que sería como en los viejos tiempos. Papá prometió asar pescado como antes. Y mi hermana juró que planearía actividades. Reservé vuelos y habitaciones en el Moana Surf Ritter. Lo suficientemente elegantes para sentirme especial, pero sin arruinarme. Incluso usé mis puntos de recompensa para mejorar la suite de mamá y papá, pensando que se merecían un capricho después de sus años de vacas flacas. Era mi manera de unirnos, de sanar las heridas de mi corazón y darles un motivo de alegría. Planear ese viaje se convirtió en mi salvavidas. Después de que Matthew se fuera, me sumergí en el trabajo, trabajando jornadas de 12 horas para no pensar en él. Pero por la noche, cuando dejaba de programar, el vacío me invadía. Revisaba las fotos antiguas, las barbacoas familiares, la graduación de mi hermana, incluso a Matthew riéndose de los chistes malos de papá. Se suponía que el viaje sería un reinicio para reconstruir esos recuerdos sin él. Pasé semanas coordinando horarios, eligiendo restaurantes e incluso asegurándome de que el hotel tuviera una habitación apta para perros para el perrito consentido de mi hermana. Cada detalle estaba en mi tarjeta. Vuelos, depósitos, incluso una excursión de snorkel que sabía que a papá le encantaría. No me importó. Pensé que estábamos juntos en esto, que me apoyarían como yo siempre los había apoyado a ellos. La semana pasada sonó mi teléfono. Era papá, en voz baja, como si me diera una mala noticia. «Jenna», me dijo.
Vamos a tener que posponer el viaje. Andamos justos de dinero y no podemos afrontarlo. No me opuse. Había visto cómo se acumulaban sus facturas antes, sabía lo difícil que era para ellos, ya que la pensión de papá apenas cubría la hipoteca. Mamá me llamó, repitió la misma historia y dijo que me compensarían después. Les dije que no había problema, que lo solucionaríamos quizás el año que viene. Colgué, decepcionada, pero no enfadada. Las familias pasan por momentos difíciles, ¿verdad? Confié en ellos, creí su historia sobre el presupuesto, e incluso me sentí un poco culpable por no ofrecerme a cubrir más. Volví a mi portátil, cerré la aplicación de viajes e intenté concentrarme en el trabajo. No tenía ni idea de qué hacían realmente con mi dinero, ni de la envergadura de su mentira. 3 días después, mi mundo se puso patas arriba. No podía quitarme la ira del pecho. Había confiado en que mamá y papá se habían creído todo el cuento de que habían cancelado nuestro viaje a Hawái por problemas de presupuesto, pero algo no cuadraba. Tomé mi laptop, abrí la app de billetera de viaje que había creado para la familia, la que estaba vinculada a mi tarjeta personal, la que creía que habíamos acordado compartir para el viaje. La pantalla cargó y me quedé sin aliento. La transacción me devolvió la mirada como un puñetazo en el estómago. Un paquete de spa en el Moana Surf Ritter reservado a nombre de mi hermana Lauren por $450. Un paseo privado en catamarán por $300-700 con su nombre de nuevo. Una cena en un asador wiki de lujo, $320, más una propina de $90 que podría haber cubierto mi alquiler de una semana. Y eso no fue todo. $200 por sesiones de yoga en la playa, $150 por un espectáculo luau e incluso $80 por una elegante sesión de peluquería canina para su cachorro mimado. Mi dinero alimentaba sus vacaciones soñadas mientras yo estaba solo en Portland, pensando que todos estábamos en la misma situación. Me temblaban las manos al revisar los cargos, cada uno un corte reciente. El nombre de Lauren estaba por todas partes. Sus masajes, sus cócteles, sus tours de lujo. Mamá y papá no solo la acompañaban, la dejaban usar mi cuenta sin control. No los llamé, no les envié un mensaje frenético exigiendo respuestas. Los números lo decían todo. Me habían mentido, me habían usado y me habían dejado fuera como si no fuera nadie. Mi ira ardía, pero la contuve, concentrada. No iba a dejar que me pisotearan. Abrí la configuración de seguridad de la aplicación, busqué la opción de congelar cuenta y la pulsé. Creyeron haber perdido cada dólar en un instante. Entonces inicié sesión en el portal de la agencia de viajes donde había autorizado los pagos de sus habitaciones de hotel. Cancelé el pago de sus reservas de Moana Surf Rider con un solo clic. Recibí un correo electrónico. Pago rechazado. Contacté al titular de la tarjeta inmediatamente. Me los imaginé en recepción, con sus tarjetas de acceso inservibles, y una profunda satisfacción me invadió. Mi teléfono empezó a vibrar 1 hora después. El nombre de papá apareció en la pantalla, seguido de una avalancha de mensajes en mayúsculas. «Jenna, ¿por qué se ha rechazado todo? No podemos pagar nada que esté varado en el paraíso. Vivían como reyes hace 3 días». No respondí. Entonces llegó el mensaje de mamá, con sus palabras cortantes y acusadoras. «Estás siendo muy egoísta, Jenna. Necesitábamos este descanso y lo estás arruinando todo. Egoísta por detener su fiesta a mi costa. Casi me río de lo retorcido que fue eso». Entonces Lauren me escribió, con un tono lleno de derecho. «Nos estás haciendo quedar como idiotas, Jenna. Arregla esto ya». Haciéndolos quedar como idiotas. Me habían tomado por tonto, y ahora estaban a la deriva. Abrí Venmo, escribí el nombre de papá, envié un solo $1 y añadí una nota. «Disfruta de tu paraíso». Le di a enviar y apagué el teléfono. El silencio me pareció adecuado, pero aún no había terminado. Pensaron que podían culparme, pero lo que hicieron después demostró hasta dónde llegarían para mantener viva su mentira. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba en silencio, pero el escozor de sus mensajes seguía ardiendo.
Les había bloqueado el acceso a mi dinero y les había cancelado los pagos del hotel, pero no estaba preparada para lo que vino después. Mi prima Mónica me envió un mensaje por WhatsApp con una sola línea. «Tienes que ver esto». Adjunté capturas de pantalla de nuestro chat familiar, el que había silenciado hacía meses porque los interminables enlaces de recetas de mamá y las fotos de pesca de papá me resultaban demasiado. Abrí las imágenes y se me revolvió el estómago. Ahí estaba, una serie de mensajes que me pintaban como la mala. Mamá había escrito que Jenna estaba pasando apuros tras su divorcio, actuando así porque estaba celosa de la felicidad de Lauren. Celosa de Lauren. La misma hermana que había acumulado cientos de dólares en tratamientos de spa y cócteles con mi tarjeta. Papá intervino. Necesita superarse. Solo queríamos un respiro. Peor aún, mi exmarido Matthew estaba en el chat y añadió: «Siempre ha sido dramática. Deja que se calme». Matthew, quien me había dejado hace un año, ahora estaba de su lado, sabiendo perfectamente que me habían mentido. Seguí desplazándome, con la mandíbula apretada. El siguiente mensaje de mamá me impactó aún más. Jenna necesita ayuda. Linda dice que no está pensando con claridad. Linda, así la llamaban en el chat, como si fuera una anciana sabia en lugar de la mujer que me acababa de llamar egoísta por cortarles el viaje gratis. Lauren intervino con su propio toque. Está enojada porque estoy viviendo mi mejor vida. Viviendo su mejor vida con mi dinero mientras yo me quedaba en casa, creyéndome su cuento del presupuesto. La audacia me hirvió la sangre. El mensaje de Mónica siguió a las capturas de pantalla. No podía creer que dijeran eso. «Jenna, tenía que demostrártelo». Le respondí rápidamente «gracias» y me quedé mirando la pantalla. No solo me estaban usando, estaban inventando una historia para hacerme quedar como un loco, como si yo fuera el problema por haberme enfrentado a sus mentiras. No lloré ni los reprendí. Al cerrarles la cartera, aprendí que las acciones hablan más que las palabras. Llevaban años apoyándome, no solo para el viaje a Hawái, sino para todo. Facturas de teléfono, seguro de coche, incluso suscripciones a streaming que había olvidado. Abrí el portal de mi banco y empecé a investigar. Efectivamente, encontré 2 cuentas conjuntas que había abierto hacía mucho tiempo, cuando la pensión de papá no alcanzaba. Una cubría su plan de celular, $80 al mes por 3 líneas, incluyendo la de Lauren. La otra estaba vinculada a su seguro de auto, $120 mensuales, porque Lauren seguía sin pagar. Ya no era más que su cajero automático. Inicié sesión en la página web de la compañía telefónica, quité mi tarjeta del pago automático y transferí la cuenta a nombre de papá. Luego llamé a la compañía de seguros, cancelé mi autorización y les informé que el asegurado tendría que actualizar su método de pago. Al mediodía, ambas cuentas ya no estaban a mi nombre y tendrían que buscar la manera de cubrir sus propias facturas. Mi teléfono volvió a sonar esa tarde. Lauren me envió un mensaje de texto primero, con palabras cortantes. «Nos cortaste el teléfono. ¿En serio?» No respondí. Luego mamá me envió un mensaje de voz, con un tono más suave pero aún manipulador. «Jenna, estamos preocupados por ti. Esto no es propio de ti. Hablemos». ¿Preocupados por mí? Les preocupaba que sus beneficios desaparecieran. Guardé las capturas de pantalla de Mónica y le envié un mensaje rápido. «Avísame si dicen algo más». No iba a confrontarlos todavía. No por mensaje. No cuando podrían volver a tergiversar mis palabras. Creían que podrían pintarme como la celosa y rota, pero yo los veía como realmente eran. El silencio de Matthew en todo esto también me dolió profundamente. Él sabía de su plan, se sentó en ese chat y no dijo nada para advertirme. No solo había terminado con sus mentiras, había terminado con ellas. Lo que hiciera a continuación aseguraría que sintieran el peso de sus propias decisiones. 2 días después de que esos mensajes del chat grupal se grabaran en mi mente, no pude callarme. Sus palabras, llamándome celosa, inestable y necesitada de ayuda, seguían resonando como una mala canción. Les había congelado la cartera de viaje, les había cortado el pago del teléfono y del seguro. Pero eso no era suficiente.
Necesitaba enfrentarlos, ver cómo se desmoronaban sus excusas en persona. Tomé mis llaves, conduje 20 minutos desde mi apartamento hasta la casa de mis padres en Portland y aparqué en la entrada que ya conocía. Mamá me había enviado un mensaje esa mañana, dulce y casual, invitándome a una cena familiar para ponernos al día. Sabía que era una trampa para suavizar las cosas, tal vez para rogarles que me devolvieran sus cuentas, pero no estaba allí para ceder. Estaba allí para terminar con esto. Entré en su comedor, el mismo donde habíamos compartido innumerables asados dominicales. Mamá estaba preparando los platos, tarareando como si nada hubiera pasado. Papá cortaba un asado, con el cuchillo firme, pero evitando mirarme a los ojos. Lauren estaba sentada en la mesa, revisando su teléfono, sin apenas levantar la vista. El aire estaba pesado, pero me mantuve firme. Dejé mi mochila, tomé asiento y esperé a que todos se acomodaran. Mamá intentó empezar una conversación informal sobre su club de lectura, pero la interrumpí. «Hablemos de Hawái», dije con voz nítida y clara. Sus movimientos se congelaron. El teléfono de Lauren cayó sobre su regazo y el cuchillo de papá se detuvo a mitad de la conversación. Sabían que esto no iba a ser una charla informal. No me contuve. Me dijiste que andábamos justos de dinero, que no podíamos permitirnos el viaje. Confié en que cancelaste mis planes mientras te divertías en el Moana Surfer, cargando miles a mi tarjeta. Dejé las palabras en el aire, observando sus caras. Entonces descubrí que estás difundiendo mentiras, diciéndoles a todos que me estoy derrumbando, celoso de que Lauren se porte mal por mi divorcio. Mamá apretó los labios, pero guardó silencio. Vi el chat grupal, dije, mirándola fijamente. Me llamaste inestable, dijiste que necesitaba ayuda. Usaste mi dinero, me mentiste en la cara y luego me pintaste como la villana. Lauren puso los ojos en blanco, sacudiéndose el pelo. Estás haciendo un escándalo de la nada, Jenna. Dijo que solo eran unas vacaciones. No tenías por qué arruinárnoslas. Me volví hacia ella con voz de acero. Arruínalo. Gastaste miles de mis dólares, tratamientos de spa, paseos en barco, cenas elegantes, mientras yo me quedaba en casa pensando que estábamos todos en la ruina. Y me llamas dramática. Papá intentó intervenir. Su tono era brusco. Jenna se tranquilizó. Solo necesitábamos un tiempo lejos. Lo interrumpí. Tiempo lejos con mi dinero sin siquiera decírmelo. No me invitaste porque sabías que te denunciaría. Mamá finalmente habló con voz suave pero impregnada de manipulación. Jenna, no te pedimos que vinieras porque has estado muy frágil desde tu divorcio. Pensamos que no estabas lista para un viaje. Frágil. Sus palabras fueron un golpe bajo que tergiversaba mi dolor para justificar su traición. Me incliné hacia adelante, con las manos firmes sobre la mesa. No puedes decidir para qué estoy lista. No puedes usar mi dinero. Miénteme y luego diles a todos que soy yo la que está rota. Miré a papá, luego a Lauren, con voz firme. Sabías exactamente lo que hacías y no te importaba a quién lastimar. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás. Ya no te seguiré cargando. Se acabaron las facturas de teléfono, el seguro, la cobertura por los gastos imprudentes de Lauren. Ya está. Mamá me suplicó con voz ronca. Jenna, no hagas esto. Somos familia. Negué con la cabeza. La familia no traiciona así. La familia no se roba. Agarré mi bolso y salí. Su silencio resonó tras de mí. Pensaron que podían hacerme sentir culpable y hacerme quedar. Pero lo que descubrí después me demostró que su traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Una semana después de irme furiosa de aquella cena familiar, dejando sus excusas en el aire, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi prima Mónica. No había tenido noticias de mamá, papá ni de Lauren desde que los llamé, y no tenía pensado contactarlos. El mensaje de Mónica fue breve, pero escalofriante. Jenna, es peor de lo que crees. Llámame ahora. Se me encogió el estómago. Marqué su número y su voz sonó tensa, como si tuviera miedo de decirlo. Usaron tu nombre, dijo.
No solo para el viaje, sino para préstamos para financiar los gastos de Lauren. Préstamos. Había ignorado algunas alertas de crédito, pensando que eran correo basura, pero ahora mi corazón se aceleraba. Mónica dijo que había oído a mamá y a Lauren reírse de cómo habían pagado el nuevo vestuario y las fiestas de Lauren con mi crédito. Necesitaba ver el daño con mis propios ojos. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y abrí el portal en línea de mi banco. Me temblaban las manos al consultar mi informe crediticio. La pantalla cargó y ahí estaban. 3 préstamos no autorizados a mi nombre, mirándome fijamente como una traición inamovible. El primero, solicitado hacía 8 meses, era de $12,000, vinculado a una cuenta que no conocía. El segundo, de hace 4 meses, era de $18,000, con el correo electrónico de Lauren vinculado a la solicitud. El tercero, una suma desgarradora de $30,000, incluía a mi madre como avalista. Mi historial crediticio, que había trabajado durante años para mantener impecable, se estaba desmoronando. Revisé mis extractos bancarios y vi la verdad. Pagos a boutiques de lujo por $3,000 en una joyería e incluso una cuenta de $600 por una fiesta en la azotea que Lauren había organizado. Mi dinero no solo financiaba unas vacaciones, estaba apuntalando toda su vida. Mi ira era gélida, intensa y concentrada. No se trataba solo de un viaje ni de los rumores de que habían robado mi identidad para que Lauren vistiera ropa de diseñador y tuviera cabinas VIP. Pensé en la fingida preocupación de mamá en la cena, en las bruscas evasivas de papá, en las miradas de suficiencia de Lauren. Todo encajó. No solo querían mi dinero para Hawái, me querían como su cajero automático personal. Abrí mi correo electrónico y empecé a denunciar al departamento de fraude del banco. Adjunté capturas de pantalla de los préstamos, los datos de las cuentas desconocidas y un extracto explicando la pista de Mónica sobre su plan. Luego llamé a la línea directa de fraude del banco, con voz firme, exigiendo que congelaran todas las cuentas vinculadas a mi nombre. El agente confirmó que cerrarían todo y abrirían una investigación, pero sabía que eso no bastaría para detenerlos. Contacté con una abogada en quien confié durante mi divorcio, alguien que sabía cómo manejar líos familiares. Le envié todo, el informe crediticio, los detalles del préstamo, los mensajes de texto de Mónica, y le pedí que redactara una carta legal al banco y a las autoridades locales exigiendo una investigación exhaustiva del robo de identidad. La carta, que revisé esa noche, era infalible. Jenna Walsh había descubierto préstamos no autorizados a su nombre, vinculados a Linda Carter y Lauren Carter sin su consentimiento. Añadí una solicitud para cerrar de inmediato todas las cuentas vinculadas a mi identidad. Enviar esa carta fue como cortar una cadena que desconocía. Habían usado mi nombre como si fuera suyo, pero yo lo iba recuperando poco a poco. Mónica me envió un mensaje más tarde, con palabras cargadas de culpa. «Deberías haberte avisado antes», escribió. Lauren me mostraba un bolso nuevo, diciendo que era gratis gracias a tu crédito. Le agradecí que lo dijera y le pedí que guardara cualquier prueba que pudiera. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de su avaricia, de su disposición a sacrificarme por la vida ostentosa de Lauren. Me recosté, mirando mi portátil, sabiendo que la investigación del banco revelaría más de lo que esperaban. Creían que podrían mantenerme en la oscuridad, pero lo que vendría después expondría sus mentiras hasta la médula y estaba listo para que la verdad los golpeara con fuerza. 6 meses después de enviar esa carta legal, mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas, ni mensajes de mamá, papá, ni Lauren. El silencio fue un alivio, pero también confirmó lo que sospechaba. Solo me contactaban cuando necesitaban algo de mí. Mi prima Mónica era la única que seguía en contacto, y la semana pasada envió un mensaje que pintaba un panorama desalentador. «Están pasando apuros», escribió. «Lauren está agobiada por las deudas y tus padres ya no pueden pagar sus cuentas. Al parecer, sin mi dinero para sostenerlos, su castillo de naipes se estaba derrumbando». Lauren había agotado sus tarjetas de crédito, intentando mantener su lujoso estilo de vida: zapatos nuevos, brunchs,
viajes de fin de semana, y ahora las agencias de cobros la llamaban. Mamá y papá estaban atrasados con la hipoteca, luchando por llegar a fin de mes sin mi apoyo. Sentí un atisbo de lástima, pero se desvaneció enseguida. Habían tomado sus decisiones, mintieron sobre el viaje a Hawái, difundieron rumores sobre mí e incluso robaron mi identidad para financiar los gastos de Lauren. Mónica dijo que Lauren estaba evadiendo a sus acreedores. Sus redes sociales se llenaron de publicaciones vagas sobre tiempos difíciles en lugar de bolsos de diseñador. Papá había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una ferretería y mamá vendía muebles viejos por internet para sobrevivir. Entonces llegó una carta a mi buzón, escrita a mano por Linda Carter. Era la primera vez que sabía de mamá desde nuestra pelea. «Jenna, lo sentimos», decía. «No queríamos hacerte daño. Solo intentábamos mantener unida a la familia». Mencionó sus dificultades, insinuando que les vendrían bien $1,000 para cubrir un pago atrasado de la hipoteca. Sus palabras fueron suaves, pero las entendí. No era una disculpa. Era otra súplica de dinero. No respondí. Tiré la carta a la basura y me quedé con la verdad. Mi familia nunca me había visto más que como una herramienta, una cuenta bancaria a la que recurrir cuando la necesitaban. En todas partes, el lenguaje familiar era una correa que me mantenía atado a sus necesidades. Pasé años creyendo que les debía mi tiempo, mi dinero, mi lealtad, porque eso es lo que hace la familia. Pero la familia no miente, roba ni te denigra para enaltecerse. Esa comprensión fue dura, pero también liberadora. Ya no era su refugio, y no iba a sentirme culpable por ello. En cambio, decidí dar un último paso para recuperarme. Presenté los documentos para cambiar mi apellido a Parker, el apellido de soltera de mi abuela, un nombre que no se había visto afectado por su traición. El proceso fue sencillo, solo unos cuantos formularios y una cita en la corte. Pero cuando salí con Jenna Parker en mi licencia de conducir, me sentí más ligero que en años. Ya no estaba atado al apellido Carter, a sus mentiras ni a sus deudas. Empecé a construir una nueva vida, una en la que establecí límites y elegí en quienes confiaba. Mónica seguía de mi lado, la única que había sido honesta cuando importaba. Conseguí un nuevo trabajo, me mudé a un apartamento más pequeño cerca del centro de Portland y empecé a ahorrar para mi propio viaje, uno que planearía a mi manera. No estaba huyendo de mi pasado. Estaba avanzando hacia un futuro donde yo era lo primero. Mirando atrás, la lección más difícil no fue su traición, fue aprender que tener familia no significa dejar que te pisoteen. Poner límites no es egoísta, es supervivencia. Ojalá lo hubiera visto antes, pero ahora soy más fuerte. A todos los que siguieron esta historia hasta el final, gracias por escuchar. Su apoyo es fundamental. Si esto les conmovió, dejen un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos para protegerte? Suscríbete para más historias como esta y sigamos conversando. No estás solo al tomar decisiones difíciles.